la civilización previa al diluvio, ¿sí o no? ¿Qué posibilidad hay de la existencia o no de los atlanteanos? ¿Sí han escuchado algo acerca de eso? ¿Sí o no? Más allá de la Atlántida. Sí, que puede o no ser un mito o en definitiva no es un mito. ¿Sí? ¿Quién conoce algo acerca de la Atlántida? ¿O quién ha leído los diálogos de Platón sobre la Atlántida? ¿No? ¿Poco? ¿Ni los resúmenes? ¿No? Nada de eso. Son bastante largos, son muy complicados. A alguien de ustedes se los olvida. Creo que en su casa el libro de Platón, ¿cierto? Manuel tiene. No, solamente me acordé que alguna vez lo vi en alguna casa y me pareció interesante. Es un material interesante. Bueno, entonces habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? Que la tierra antes del diluvio estaba habitada por gigantes y por ángeles caídos y por seres humanos. Miremos un momento Génesis 6:4. Les pido que por favor guarden bien esta información, porque esta información pues así compilada no la van a encontrar en ningún lado. Sí, pueden que la información está, pero compilada es compleja encontrar. ¿Cómo así que la tierra por ángeles caídos? O sea, los ángeles caídos también habitaban acá. Claro, ellos alcanzaron a habitar acá, porque si no, ¿cómo engendraron hijas? No, pero, o sea, pudo ser solo para engendrar, no. Para habitar, o sea, entiendo habitar de convivir. Sí, convivieron acá, hasta que el Eterno los capturó. Eso es lo que vamos a mirar ahí. Génesis 6:4, ¿cómo dice? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, yo leí varias veces el pasaje y sigo estando en la confusión, y es si el pasaje se refiere a los gigantes o a los ángeles caídos. O sea, ¿a quién denomina valientes? Me gustaría que miráramos esa palabra valiente en hebreo, a ver qué significa la palabra valiente en hebreo, porque yo la leí varias veces. Yo siempre tuve pues claro en mi subconsciente que se refería a los gigantes, pero me entró la pequeña duda si de pronto no se puede referir a los ángeles. A ver qué significa la palabra valiente. Si la palabra valiente, porque yo realmente no la miré, si la palabra valiente por casualidad llegase a significar algo relacionado a los ángeles, pues cambiaría un poco la interpretación del versículo, ¿sí? Pero si fuera, por ejemplo, salvajes o rebeldes, haría más referencia a los gigantes, ¿sí? Entonces, por favor, Wendy está ahí en otra versión, ¿cierto? Lee, por favor, Génesis 6:4. ¿Qué palabra dijo usted? Valientes. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Elohim se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. A mí parece que fuera de los gigantes. ¿Sí o no? Sí. Es confuso, o sea, no es tan fácil. Yo siempre pensé que eran los gigantes, pero no, yo también podría interpretar lo que es los otros, los ángeles. Dice valiente, ¿sí? Sí. Hebreo 3:68. Gibor. Gibor. Poderoso, por implicación guerrero, tirano, No. costado. Entonces sí hace referencia a los gigantes. Fuerte, Tirano. fuerte, también. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo se llama ese sujeto? El que mata a David, se me olvidó ahora el nombre. Goliat. ¿Cierto? A Goliat se le trata en una traducción como tirano. ¿Qué significa tirano? Aquel que utiliza su poder para dañar todo lo que le rodea. Tirano. Sí, digamos, aquí en Colombia, pues casi todos los que tienen el poder son tiranos realmente, ¿no? Y esa palabra tirano, ahí les cuento ahí, viene de las interpretaciones de Maquiavelo, ¿no? De Maquiavelo decía que los políticos tenían que ser malos, pero no al exceso de ser tiranos, porque entonces la gente no los iba a querer. O sea, que tenían que ser malos, pero saber ser malos, porque aún siendo malos, se puede ser bueno. Sí, esa es como la gran conclusión de un libro de Maquiavelo. Entonces, tirano hace referencia a algo de los gigantes. Entonces voy a leer, Wendy, por favor, en esa versión que me gustó más eso. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Elohim se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Y también después, sí, hace referencia a los gigantes. Entonces encontramos tres grupos de seres. Primero los gigantes, segundo los ángeles caídos y tercero los seres humanos como nosotros. ¿Sí? Permítame un segundo. Sí, un segundito. Pero aquí dice gigantes y también, o sea, gigantes había gigantes en la tierra y también después. Sí, es que después del diluvio volvieron a surgir los gigantes. Héroes de antaño, hombres famosos. Ahora, ¿ustedes han leído algo de mitología griega? ¿Alguno conoce algo de mitología griega? Olga conoce algo de mitología griega. Los
los dioses de la cultura griega eran casi todos hombres muy grandes, ¿no? Digamos, literalmente eran ¿qué? Literalmente eran gigantes, ¿sí? Entonces, miren, dicen que los gigantes eran catalogados como ¿qué? Eran catalogados como valientes desde antaño, ¿sí? O sea, desde la antigüedad les tuvieron un gran respeto a los gigantes. Y tiene algo de sentido, porque si usted ve un grupo de 5 sujetos grandes, que son por ahí medio agresivos, que tienen como ciudades bien grandes, yo también les tendría cierto, no sé si respeto, yo les tenía más miedo que respeto, miedo terrible, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba? Por ejemplo, miren, los españoles llegaron aquí a la Patagonia, en Argentina, ¿no? Y ellos trataron de ubicarse ahí por el clima de la Patagonia es el más parecido a la península ibérica, allá en España, y no lograron adecuarse ahí. ¿Por qué? Porque estaba habitado por personas muy altas, de más de 2 metros y 15. Y eso hay documentales, y hay un documental que se llama La Patagonia de los Gigantes, se lo recomiendo. En ese documental muestran los huesos que han recuperado de la Patagonia, y los cráneos son una vaina enorme, ¿sí? Los tienen todos metidos en el forense allá en Argentina. Les recomiendo que lo vean, dura como 1 hora y media más o menos el documental, pero muestran todos los huesos que han podido recopilar de gente muy grande de la Patagonia, lo que dicen que no es normal, porque tribus como los chibchas o los incas no eran muy altos, y estos tipos de donde salieron, tipos de 2 metros 15, que los españoles llegaron ahí y les tuvieron miedo, y estos manes son peligrosos por lo alto, y decidieron devolverse otra vez hacia el imperio inca. O sea, prefirieron combatir a los incas que vivir allá armónicamente con los gigantes, les tenían pavor. Entonces ojalá lo pudieran ver para que vieran las dimensiones de los huesos, es una cosa impresionante. Y tienen más que todo recolectados, dicen que parece ser, según la teoría de ese documental, parece ser que los gigantes de la Patagonia se extinguieron, según ellos, desaparecieron, porque empezaron a nacer solamente mujeres. Entonces les decía que, dicen ahí que la mayor cantidad de huesos que tienen allá de Argentina, de esa parte de Argentina, son más que todo mujeres. Entonces se cree que los hombres como que dejaron de nacer por algún problema genético, y las mujeres se vieron obligadas a casarse con hombres de otras tribus, y se perdió esa línea, digámoslo, genética de gigantes, ¿sí? Bueno, entonces habitaba por 3 tipos de seres. O sea, la tierra era un despelote completo, ¿sí? Porque la tierra fue hecha para los seres humanos y las criaturas que fueron creadas a la vez con él, ¿no? Los animales. Sigamos. Punto número 2. Esta convivencia entre gigantes, ángeles caídos y seres humanos trajo mucha violencia sobre la tierra. Génesis 6, 11 al 13. Génesis 6, 11. ¿Cómo dice? Génesis 6, 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Elohim a Noé. ¿Sí? Hasta el 13. He decidido el fin de todo ser. Miren que dice, sí, ¿todo ser de qué? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, ¿quién entonces murió durante el diluvio? ¿Qué grupos de personas o de seres murieron durante? Porque no dice que va a matar al ser humano, dice voy a acabar con todo ser. ¿Qué seres exterminó durante el diluvio? Primero que todos los seres humanos, obviamente en gran cantidad. No sabemos exactamente qué número, pero según algunos conteos, que yo desconfío mucho de esos conteos, alrededor de unas 30 millones de personas. Lo que es bastante, ¿sí o no? Pero es muy complejo, sí. ¿Cómo sacan esos números de estadística? Toman porciones del mundo, ¿sí o no? Entonces yo, por ejemplo, tomar Colombia. ¿Cuánto ha crecido en 20 años Colombia? ¿Sí? Entonces ha crecido 100 millones de habitantes, digamos. Entonces dicen, la misma cantidad de años atrás, quiere decir que éramos 200 millones menos. ¿Sí? Porque 100 para llegar aquí y 100 más para acá. Entonces así es como hacen los cálculos de cuántas personas pudieron haber muerto, basados en otras catástrofes, etcétera. Son datos muy complejos, pero yo realmente desconfío que sean 30 millones. Yo creo que para mí tuvieron que haber sido mucho más millones de personas, teniendo en cuenta que la Tierra tenía que haber estado superpoblada, superpoblada, porque la gente vivía muchísimo más tiempo que ahora. Eso quiere decir que tenían una cantidad de hijos mayor a la que tiene la gente hoy en día. Si una persona común y corriente de 60, 70 años en promedio de vida puede llegar a tener 14 o 15 hijos como nuestros abuelos,
¿sí o no? Entonces una persona que vivía 2000 años, perdón, disculpe, 900 años, ¿cuántos hijos puede haber tenido? Un montón, ¿sí? Es más, se pudo haber casado hasta con sus cuarta y quinta generación, descendientes de él, se pudo haber casado y ya están en una edad de 300 años, más o menos, ¿sí? ¿Sí me acuerdo? O sea, él teniendo 900, ella teniendo 300 años, ella puede haber sido de la quinta generación, ahí no estamos rompiendo la Torah, ¿no? De la quinta generación, aunque en esa época no había Torah, pero bueno, ¿sí o no? De la quinta generación, y no era, digámoslo, negativo para su ADN. Recuerden que cuando se casan muy cercanos, eso es malo, ¿no? Labio leporino, problemas en la sangre, en los huesos, etc. Entonces, sigamos. Los tres grupos involucrados terminan mal. Gigantes y seres humanos fueron borrados de la faz de la tierra mediante un diluvio universal. Entonces, el diluvio, ¿a quién más borró? Aparte de los seres humanos, a los gigantes. ¿Y a quién más? A especies animales, ¿sí o no? Porque... Además que se pensaba que estaban contaminados, ¿no? Discúlpame. Animales, ajá. Y que estaban contaminados. Y plantas, especies de plantas. Es cuando dice Todo todo, ser viviente. toda carne. Carne. Sí, de ahí para allá todo, métale todo, ¿sí o no? Y a veces tenemos un mal concepto de eso, y es que nosotros, a veces, ¿no? Espero que no, pero a veces consideran que por ejemplo, Noé buscó los mismos animales, y que él metió los animales que consiguió, o que él consiguió todos los animales. No, los animales vinieron a él, el Eterno los mandó a él. Y bien que el Eterno pudo haber dejado por fuera a otros animales, ¿sí? Él mira cómo hace con su creación. Animales como por ejemplo el diente de sable, un animal extinto, el unicornio, ¿sí o no? Que bueno, que el unicornio es otra teoría, ¿no? La del tabernáculo, ¿no? Pero bueno, vamos a meterlo ahí también. Por ejemplo, animales como los mismos dinosaurios, ¿sí? Especies completas pudieron haber sido exterminadas durante el diluvio, ¿vale? Y que, por ejemplo, ¿en dónde no hubo extinción masiva? ¿En qué parte del planeta no hubo extinción masiva? En las aguas, ¿sí? No la hubo o no la registran, y por eso encuentran animales que los mismos científicos dicen: este animal tiene 3000 años de antigüedad, 4000 años de antigüedad, ¿sí? ¿Se han visto uno que se llama el escarabajo de mar? No, colóquelo un momentico, Andrés, por favor. Es un animal que el más joven, entre comillas, que han encontrado, tiene más de 15.000 años, según la ciencia. O sea, pongámosle que tenga 3.000 años, igual es un número de años impresionante. O sea, lo que tú dices es que no todos los seres humanos fueron extintos. O sea, no creo ningún ser humano, a excepción de Noé, sino más humanos en la Tierra. No. No, los humanos sí fueron todos aniquilados. Los ser vivientes, los animales. Yo estoy hablando de los animales, estoy hablando de los animales. No, yo hablo de los humanos. Ah, no he llegado todavía ya. Ya voy para allá. Sí lo encontró. Es un animal negro, pero es una cucaracha. Bueno, estas que lo buscan. Entonces dice así. Entonces, otro grupo que fue exterminado fueron obviamente seres humanos. En gran número, los animales, las plantas que se extinguieron, estoy seguro, y plantas que estarán solamente por allá debajo del mar. Sí, pueden crecer árboles debajo del mar, plantas, sí, eso está comprobado científicamente. También, por ejemplo, el cauce de ríos debajo del mar, está comprobado también científicamente que puede pasar. Bueno, entonces, y finalmente los gigantes. ¿Qué tanto subió la altura del agua? 50 codos arriba del monte más alto. No, 15 codos. Sí, miremoslo en Génesis, capítulo número 6:17, y luego lo miramos en el 7:20. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo que hay en la tierra morirá. No lo leer, hermana, qué pena. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay debajo del cielo morirá. Miren, es este, no ven a ver si es este animal, pero aquí está como joven porque cuando son antiguos, entre más antiguo más negro. Ese se le dice escarabajo de mar, pero bueno, tendrá otro nombre científico, ¿no? Y esos animales, han encontrado algunos animales de esos que les digo, de 15.000, de 10.000, de 7.000 años de antigüedad. ¿Cómo es eso? Que supuestamente han durado 15.000 años. Han durado, esa es la edad de esos animales. Esos animales son prácticamente inmortales, sobreviven a la radiación, ¿sí? Las bacterias y enfermedades están totalmente erradicadas de su ser.
Incluso su sangre se dicen que la utilizan para hacer experimentos con la medicina y eso, porque se supone que es como altamente curativa la vaina. Sí. Que sus células son anticoagulantes, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabe cómo se llama? No me acuerdo el nombre, sí vi un documental, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Sí, esos animales son muy curiosos porque tienen mucha vaina rara. Y la sangre es transparente. Entonces dicen que es un animal, según la evolución, en la teoría de la evolución, ese animal está por encima del ser humano, porque ya logró cambiar la sangre roja a transparente. O sea, es como si ustedes solamente tuvieran glóbulos blancos. O sea, eso lo hace usted un ser prácticamente inmune a todo. ¿Sí? Entonces, Génesis 6:17. Génesis 6:17. Génesis 7:20, perdón. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Listo. Entonces, ¿qué es un codo? ¿Cuánto mide un codo? 45 centímetros aproximadamente. Si lo multiplicamos por 15 da 675. O sea, 6 metros con 75 centímetros. De la altura del monte más alto. Vamos solamente a suponer que en la época previa al diluvio el monte más alto del planeta era el monte Everest. Vamos a suponer. O sea que nos tuvo que haber dado una altura aproximada de 8.868 metros más. ¿Cuánto? 15. Espera que yo por aquí lo tenía. No lo noté. Bueno, ¿cuánto mide el Everest? 8.848 metros. Póngale 6 metros más de alto. 7 metros más. ¿8.800 qué? O sea, esa fue la altura de las aguas. 8.855 metros. ¿Sí? O sea, es bastante. O sea, si, para que se hagan una proporción, si ustedes estuvieran parados en Santa Marta, estarían 8.800 metros debajo del nivel del mar. O sea, tendrían toda esa agua encima. Lo que es una vaina irracional. Esta montaña en la que estamos mide 2.600 metros. O sea, faltarían otros 6.000 metros para que entendiéramos cuánto tenemos de agua por encima. O sea, que las aguas aumentaron bastante. Algunos intérpretes de la Torah, por ejemplo, no me acuerdo si es Rachi o Abarbanel, creo que es Abarbanel, dice que subió esa estatura 6.75 porque la altura del gigante más alto en ese momento eran 6 metros. Entonces, si él hubiera querido pararse en el monte Everest, de todas maneras, 75 centímetros por encima tenía el agua. Sí, más o menos ese es un comentario del traigo modo de comentario. Sí, eso es lo que dicen, ¿cierto? No saben nada, no es que eran aguas tempestosas, no, es que la misma agua generaba sus, ¿cómo se llaman eso? Sus remolinos. Bueno, ahí vienen muchas interpretaciones, ¿sí? Otros no le daría tiempo de montarse en semejante monte de 8.000 metros, no le daría tiempo por la velocidad del diluvio. El diluvio, ¿cuántos días llovió? 40 días, ¿sí o no? De corrido. ¿Y las aguas cuánto duraron sobre la tierra? Un año solar, ¿sí? No lunar. Raro, ¿sí o no? Bueno, sigamos. Y entonces, bueno, gigantes y seres humanos, vamos a centrarnos solamente en esos tres grupos, porque los animales y las plantas, pues no vienen al caso por el momento. Gigantes y seres humanos fueron ahogados, con un diluvio que la altura máxima pudo haber estado cerca de los 9.000 metros, como ya lo vimos, ¿sí? Y los ángeles, ¿qué pasó con ellos? Segunda de Pedro 2:4, miremoslo. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso, esperemos que lo busquen. Segunda de Pedro 2:4. ¿Alguien tiene otra versión? Es que en esa versión, ese versículo sí que está enredado. Segunda de Pedro 2:4. Esa es otra versión, ¿cierto, Wendy? Sí, señor. Por favor. Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Entonces, esos son los ángeles de la época diluviana, ¿sí? Cuando ellos fueron capturados, fueron apresados en cárceles. Miremos otro, o alguien que me ayude a buscar ese pasaje en internet, a ver qué pasaje es, donde dice espíritus encarcelados, por favor. Segunda de Pedro 2:4, estamos ahí. Pero no, miremos el otro, espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19. Sí, yo creo que es ese. ¿Cómo dice? Primera de Pedro 3:19.
fue y predicó a los espíritus encarcelados, Sí. Los que desde antes, sí. los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, está hablando de esos ángeles que fueron apresados. Y Yeshua fue y les habló. Les contó que él era el Mesías. Básicamente, la palabra predicar es traer las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es la palabra evangelio. Y la palabra evangelio es hablar acerca de Yeshua. ¿Sí? Entonces, vuelvan a leer, por favor, Juanpe. ¿Qué es ese? Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:19. Por favor, anótenlo porque ese no está en la hoja. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, ese pasaje tiene mucha cosa ahí porque está hablando de un montón de circunstancias, ¿sí? Y si ustedes siguen la lectura, en el versículo número 21, El siguiente, el bautismo que corresponde... ya, hasta ahí nomás. Entonces, si ustedes siguen la lectura hacia el 21, empieza a hablar del bautismo, porque el diluvio es un tipo de bautismo. Toda la tierra fue bautizada en el diluvio, todo. ¿Sí o no? ¿Fue pasada por agua? Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, ¿qué? 3:19 19, hasta el 20, ¿perdón? Disculpe, no lo escucho. Hizo la tevila, sí. Entonces, toda la tierra tenía que ser purificada, sí, porque ya vimos en Génesis que decía que toda la tierra estaba como corrompida. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? No nos perdamos para a ver si alcanzamos a ver toda esta dice. Entonces repito, gigantes y seres humanos aniquilados por el diluvio, ¿sí? Y los ángeles fueron apresados en prisiones de oscuridad, dice la versión que nos leyó Wendy, y la Reina Valera dice más o menos lo mismo. 4. Sin embargo, la civilización de los gigantes previa al diluvio logró prosperar durante al menos unos 500 años. ¿Cuándo apareció el primer gigante? Esa es una buena pregunta. Porque uno diría, no, pues antes del diluvio, pero antes del diluvio hay 1056 años. ¿En qué momento exacto aparecieron los gigantes? Más o menos unos 500 años antes del diluvio. O sea, ellos tuvieron un espacio de 500 años para hacer su maldad. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es ese espacio de tiempo? Porque nos vamos a guiar en la vida de Enoc. Y Enoc es 500 años antes del diluvio. ¿Qué edad tenía Noé cuando se montó al arca? Miremoslo un segundo. Eso está en Génesis capítulo número... no sé cuántos años, ¿cierto? Como 500 y pico creo que tenía. No, me parece que tenía 559, me parece. 600 años. Y bajó de 601. Eran 600 años cuando ¿Adivinaste? el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dinos el pasaje, porfa. Anoten ese pasaje, por favor. 7:6. Génesis 7:6. Génesis 7:6. Léelo, por favor, Jessica, otra vez. Eran 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía, es decir, el primer gigante pudo haber aparecido cuando Noé tenía aproximadamente unos 100 años. Nos estamos guiando todo alrededor de la vida de Enoc. Recuerden que Enoc, según el libro de Enoc y según lo que dice por acá atrás en Judas, él fue de las primeras personas que pudo ver esa maldad de los ángeles. O sea, él fue testigo directo de eso. Y por eso Dios le acortó sus días. ¿Sí? Solamente hay un caso donde Dios haya acortado los días, en la Torá. ¿Sí? No me citen ejemplos aquí porque no venía el caso. ¿A quién le acortaron los días? Ya lo dije, a Enoc, ¿cierto? Y por eso sus días fueron acortados y fue llevado con Dios, bla, bla, bla. ¿Y a quién le fueron alargados sus días? Anoche lo mencionamos, los que vinieron anoche. El rey, ¿no? Usías. Mediante el profeta, ¿quién? Isaías. Acuérdense que él estaba prácticamente ya para morirse, ¿no? Murió feo, ¿no? Terminó peor. Y él le dice, si tú le oras a Dios para que yo viva más y me cure esto, yo haré y haré y haré. O sea, se puso a prometer cosas que no. Y Dios le dijo, dile que yo le doy los años, pero su final va a ser peor. Y así fue. ¿Sí? 15 años más. Sí, rey Usías. En el libro de Isaías, en Primera de Reyes está y en Segunda de Reyes medio lo mencionan. Bueno, sigamos.
Entonces, si los gigantes tuvieron aproximadamente un espacio para existir de 500 años, ¿se imaginan ustedes todas las obras que ellos pudieron haber hecho en 500 años? ¿Sí? Leía un dato muy interesante, y es que si los seres humanos, para construir la pirámide de Giza, ¿sí?, hubiese sido necesario mover 8 bloques en menos de una hora. Lo que hoy con tractores, con grúas y eso, sí, es imposible mover uno de esos. No se puede mover uno, ahora mover 8 y unirlos a la perfección, ¿sí? 8 en una hora. Eso es una medida impresionante. Ahí muestra que las pirámides necesitan una fuerza superior a la del ser humano. No alienígenas, no extraterrestres, no. Los mismos gigantes metieron su mano ahí. Bueno, entonces dice, en los cuales expandieron su poderío por toda la tierra. O sea, en esos 500 años ellos ¿qué hicieron? Conquistar el mundo. Pensemos un momento, ¿cuánto le costó? ¿Alguien sabe aquí algo acerca de la historia de Estados Unidos? Más o menos alguna pequeña referencia, ¿no? ¿Cuánto tardó en Estados Unidos en convertirse en una potencia? La independencia de Estados Unidos fue relativamente hace poco, 1789. Y para 1914 ya era una potencia, o sea, se tardó menos de 200 años. Si un país como Estados Unidos tarda menos de 200 años, ¿se imaginan uno como los gigantes? ¿Cuánto pudieron haber crecido y haberse tomado gran parte del planeta matando gigantes? ¿Sí? Entonces dice así: incluso el Talmud menciona que los gigantes se rebelaron en contra de los hombres y empezaron a matarlos. El Talmud menciona que incluso se los comían vivos. ¿Han leído alguna vez la Mishnah? El libro que usted me dijo una vez, no sé qué, para niños, no. Comentarios de la Mishnah, usted me dijo que ese era el primer libro que usted había leído. El Talmud dice, no vaina así. Ese libro, el Midrash dice, el Midrash dice que los gigantes se comían a los seres humanos. ¿Sí? Por favor, concentremos. ¿Sí? Entonces, llegaban incluso a comérselos vivos, ¿sí?, según el Talmud. Y expandieron obviamente sus ideas y su cultura por todos los rincones del planeta. Y ese libro dice algo muy interesante. Dice que al principio los gigantes no eran agresivos con los seres humanos, y que los seres humanos por miedo comenzaron a sembrarles y a llevarles tributo. Cuando los gigantes se sintieron poderosos, dijeron, estos humanos tienen el miedo, entonces toca ¿qué? Presionarlos más. Les colocaron violencia, les empezaron a meter violencia. No, ya no era voluntario, sino usted me tiene que producir tanto. Y como los seres humanos no producían, se comenzaron a matar gigantes contra seres humanos. Humanos que decían, estamos a favor de los gigantes. Humanos que decían, no queremos a los gigantes. Ese libro narra comentarios, obviamente, pero nos puede ayudar a entender de pronto un poco lo que pudo haber sucedido en esa época. ¿Qué creen ustedes más que pudo haber sucedido? Pues yo a veces digo, bueno, yo no sé si comerse a un ser humano, aunque los seres humanos han comido seres humanos, ¿no? Los caníbales, hasta el día de hoy existen caníbales. ¿Sí o no? Yo les recomiendo que no se metan en el Amazonas porque probablemente no salgan. Encontraron a un muchacho con un balde con los huesos de... Que esa masacre que nos relata la hermana es la base de la película Masacre en Texas, donde tomaron los hechos de la vida real y lo pasaron a la película, donde un tipo caníbal, y Aníbal Lecter, ¿no?, come un montón de gente, y canibalismo, ¿sí? Entonces, ¿pudieron los gigantes haber comido seres humanos? Pues sí, yo no digo que haya pasado, pero pudo haber pasado en algunos casos de pronto. Los gigantes eran tipos violentos. O sea, ¿ustedes los ven como personas violentas o como calmados? ¿Cómo se los imaginan ustedes? Porque en todos los comentarios usted los va a encontrar como seres ultra malvados. Y lo relaciona mucho a lo que nos dijo Gonza, que la palabra Nefilín, gigante, ¿cierto? ¿Qué significa? Caído. Hay otro que significa, una de esas tantas traducciones es aquel que anda como con la piedra, como que anda siempre enojado. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. Bueno, todas las culturas de la antigüedad, todas, absolutamente todas, hablan de una civilización previa al diluvio. Todas. Entonces aquí viene una lista larga. Estamos en el punto número 5. No sé si de pronto alguien esté perdido. Bueno, todas las culturas dicen que
Esa cultura previa al diluvio era como rica, poderosa y demasiado inteligente o avanzada. Y todas las culturas de la antigüedad tenían el mismo mito. Nosotros no necesitamos ser arqueólogos para notar que todas las culturas de la antigüedad tenían el mismo mito, la misma creencia y los mismos relatos, en donde un hombre designado por Dios, en minúscula porque estoy hablando de otras culturas, por Dios o los dioses, se subían a un barco con animales para poder salvarse de una inundación que asesinó a todos los otros habitantes de la tierra. Entonces, miren todas las culturas que tomé. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 y 18. ¿Sí? Son más en el punto número... Espere. No me encuentro. Ya, el investigador en el R5 pueden mirar ahí y dice H.S. Bellamy, un investigador, reunió más de 500 relatos en distintas culturas sobre el diluvio. O sea, son poco más de 500 y yo solamente traje 17, las que más conocemos, las culturas que más conocemos. Primero, ¿500 relatos? son 500 relatos recopilados por ese investigador acerca del diluvio, en todas las culturas, en todos los rincones del mundo. Hasta los indios. Sí, ¿Por cuál? aquí están mencionados. Entonces empecemos con la A. La vi. ¿Sí? Entonces, 5A. ¿Estamos ahí? Sí. En la cultura hebrea, fácil, ¿sí o no? Nosotros la conocemos. El diluvio lo trae el Eterno desde los cielos y se salvan ¿quiénes? Noé y sus familiares. ¿Cuántos familiares se salvaron? 8. 7 y Noé. ¿Sí? B. En la cultura china se llama el mito Gunyu, que fue una enorme inundación universal. Ellos decían, en ese mito, dicen que el agua subió tanto que inundaba, supuestamente según ellos, unas cuevas donde extraen hoy en día metal. Los científicos nunca habían encontrado pruebas de eso, de una inundación tan alta, porque es una montaña muy muy alta. Hace poco encontraron las pruebas suficientes para decir que en esas cuevas alguna vez estuvo el agua metida, porque encontraron huesos de pescado, ¿sí? O sea, cadáveres de pescado más bien, ¿sí? Entonces, el mito Gunyu, para que coloco ahí para que ustedes después lo busquen. En la cultura hindú, el rey Swayambhuva Manu fue avisado y salvado de un diluvio mundial por un pez gigante. En este mito, la gente no se salva montándose a un barco, se salva montándose en un pez gigante. Y el pez gigante los lleva supuestamente a ellos en la parte de atrás. Y él va navegando en medio del diluvio y atrás lleva a los animales. A ese rey Swayambhuva Manu, ¿sí? En internet lo van a encontrar solamente como el rey Manu, porque todo el mundo se enreda con ese nombrecito, ¿sí? Rey Manu de la India. Y ese es el mito, un pez gigante. Sigamos. D. En la cultura griega, Deucalión es el único hombre salvado por Zeus de un diluvio que mató a todos. En la cultura griega, ¿por qué se generó el diluvio? Porque se me olvidó el que le robó el fuego a los dioses. Me olvidó el nombre del man. Prometeo, gracias. Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos. Entonces los seres humanos se pervierten usando el fuego. Sí, aprenden a cocinar, entonces aprenden a hacer también armas, todo lo que se hace con el fuego. ¿Sí? Asas. Y entonces Zeus decide hacer llover en la tierra y el único hombre que se salva es este señor, Deucalión. Se llama así, el mito de Deucalión. En la cultura islámica, Nu es salvado de las aguas del diluvio que mató a todos los pecadores. Ese Nu obviamente está basado en ¿quién? En Noé. En la cultura chipcha, el punto F, Chipchakun, dios de la lluvia, trae el diluvio e inunda Bacatá, o sea, donde ustedes están hoy parados, según ese mito. Inunda Bacatá en medio de su ira. Y entonces ahí coloqué entre paréntesis Bochica. Según ellos, aparece Bochica, un hombre blanco de barba blanca con un báculo en su mano que golpea en el Tequendama, las piedras se abren y se crea el salto del Tequendama, que supuestamente sacó todo el agua de Bacatá. O sea, según ellos, todo esto se inundó de agua. Y luego llegó Bochica, golpeó allá en el Tequendama y toda esa agua se cayó se está cayendo todavía el día de hoy por el salto del Tequendama. Ese es el mito del diluvio de ellos. Obviamente aquí vemos ahí también un poco mitificado. A Moshe, ¿no? Cuando golpea la piedra.
Bueno, con un báculo y todo, es muy curioso. Bochica. En la cultura mapuche, que son los indios que viven en Chile y en Argentina, la serpiente diosa Kaikai Bilu trajo un diluvio que convirtió a los no salvos en peces. Este diluvio es bastante raro, y es que llueve, pero la gente no se muere ahogada. La gente, conforme la va cogiendo el agua, se va convirtiendo en pez. Y solamente sobrevivieron algunos que se montaron a las montañas de los Andes. Ese es como el mito ahí. Sigamos. En la cultura maya se habla de dos butik, o sea, de dos diluvios. El primero fue con agua y ellos están esperando otro que va a ser el diluvio de fuego. Muy parecido a lo que menciona Apocalipsis, ¿no? Raro que tengan esa historia. En la cultura azteca, la diosa Chalchitlicue trajo el final de la humanidad con un diluvio. Esto lo conseguimos en un escrito que se llama el Código Borge, en un libro. En la cultura inca, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación y solamente sobrevivieron Manco Cápac y Mama Oclo, que son según ellos los padres de la nueva humanidad. Entonces yo creería que si el mito dice que mató a gigantes, algo raro hay ahí. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Ya. K. En la cultura de los Uros, o todo lo que tiene que ver con el lago Titicaca, el diluvio empezó a descender desde el lago Titicaca. O sea, ellos dicen que el lago Titicaca es el último rastro de que alguna vez hubo un diluvio. Y tiene mucho sentido, porque agua salada ubicada a 4.000 metros de altura no es del todo normal. O sea, hay algo raro. Aquí donde encontramos agua salada, la laguna de Tota. ¿Alguno conoce por ahí? ¿Sí? ¿No lo conoce por ahí? Es un estanque, pues eso es natural obviamente, ¿no? Grandísimo. Incluso hay una parte donde parece la playa, tipo Santa Marta, ¿sí? Y los indios de acá también decían que eso era ahí, mejor dicho, algo supremamente sagrado porque era salado, ¿sí? Entonces, alguna vez van, se acordarán, y ahí hacen muchas expediciones, no sé, inmersiones, ¿no? Para buscar oro. Y dicen que encuentran, quién sabe, ¿no? Sigamos. JKL, perdón. En la cultura pascuense, lo de las Islas de Pascua, sus antepasados llegaron a este lugar huyendo de un diluvio que hubo en un lugar llamado Iba. Según ellos llegaron nadando. En la cultura Mousaye, que es una gran parte del centro de África, una mujer que molía en el cielo abrió un agujero en las nubes que trajo el diluvio. Sí, es la creencia de ellos. En la cultura brasilera, la Pedra do Ingá narra los acontecimientos de un barco y de un diluvio universal, donde el protagonista se llama como, no es Noé, sino como Noké, tiene un nombre así muy, muy parecido a Noé. Creo que es Noké, con K. En la cultura egipcia también se menciona a Osiris como el salvado del diluvio universal, en un barco también. El barco que los egipcios decían estaba, o sea, lo tenían en una pirámide y está hoy en día en el Museo Británico. Si quieren lo pueden buscar ahí, no sé si de pronto ahí, barco egipcio gigante. Ellos decían que en ese barco se habían salvado del diluvio, cosa que yo obviamente no creo. P. En la cultura babilónica, un diluvio mundial acabó con los primeros humanos y sobrevivió únicamente Utnapishtim. Q. En la cultura sumeria, Siusudra es el hombre que sobrevivió a un diluvio mundial usando un barco. Y finalmente la postura científica. Científicamente está comprobado que hubo un diluvio universal, lo cual generó la extinción masiva de seres. Entonces venimos con 5 pruebas científicas. Hay un montón. Yo traje las más sencillas que encontré. Primera, los sedimentos encontrados en las montañas alguna vez fueron el fondo del mar. Es decir, han cavado en montañas y han encontrado peces que se supone que están solamente en el fondo del mar. Y eso no tiene sentido. Por ejemplo, han encontrado peces abisales aquí en los Andes. Y los peces abisales, ¿a qué más o menos profundidad están? 11.000. Ponle, entre 11.000 y 15.000 metros. Y si esto alguna vez, esta montaña, ¿cierto? De 2.000 metros, tuvo 6.000 más por encima, daría 8.000, y vamos a ponerle que el agua llegaba incluso hasta lugares como Girardot, que está a 300 metros, o sea, súmele 1.700 más, daría como 10.000 metros de profundidad. Y han encontrado, lo que les digo, peces abisales aquí, en los Andes. Eso no es normal. Hay algo raro ahí. Sigamos.
Enorme cantidad de huesos de animales y de humanos encontrados a enormes alturas. Se han encontrado, por ejemplo, huesos de dinosaurio cerca al Everest, en lugares muy, muy elevados, donde se supone que ahí nunca deberían haber estado. ¿Sí? En Siberia, en la parte norte de Rusia, han encontrado huesos de mamuts a una gran altura. ¿Eso qué quiere decir? Que en alguna época eso no estuvo tan alto. Eso era más bajo porque hasta ahí llegaba el agua. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos me hice entender. Bueno. 3. Rastros de inundaciones marítimas en lugares como Villa de Leyva y el lago Titicaca. Como les digo, Villa de Leyva en algún momento se sabe que fue una playa del pasado. ¿Por qué? Lo que les digo, allá encuentran, usted hace un hueco, hacen huecos en Villa de Leyva y encuentran conchas de mar. Sí, entonces, ¿cómo llegaron las conchas de mar? Si Villa de Leyva es aquí también en el altiplano, porque alguna vez el mar llegó hasta ahí. Y el agua de Tota es una muestra de eso, eso es agua salada, o sea, eso es agua de mar. Entonces el mar retrocedió y se quedó ese charco ahí, digámoslo así, charco en comparación al mar. ¿Sí? Y eso se quedó ahí. ¿Vale? Y finalmente, Robert Ballard, un científico que cree que la Tierra estuvo alguna vez cubierta por agua o por hielo. Sí, él dice que ahí es indudable, y él es un científico muy reconocido, ahí está el nombre. Él dice que es indudable decir que la Tierra no estuvo bajo agua. O sea, toda la Tierra estuvo bajo agua alguna vez, según él. Y finalmente lo que les decía H.S. Bellamy, un investigador que reunió al menos 500 relatos de posibles diluvios por todo el mundo. Aquí solamente habían 17. 500 pues es bastante exagerado el número de relatos que él recogió. ¿Me entendieron esa parte entonces? ¿Vieron cómo todas las culturas de la antigüedad hablan de un diluvio? Incluso, como lo mencionaba Camilo, los de la región colombiana, los chibchas, mencionaban también un diluvio. Los incas, que son allí cercanos también, y los aztecas, que también son allí cercanos, pues también lo mencionaban. Entonces, ¿hay forma de desmentir que no hubo un diluvio? Yo creo que tanto históricamente como científicamente está probado que el diluvio existió. Esa es una gran conclusión de esta parte. El diluvio efectivamente existió. No hay forma de cómo negarlo. 6. Las grandes construcciones de la antigüedad datan todas más o menos entre 5.000 años. Incluso las pirámides fueron dibujadas en el huevo de avestruz, el cual es de la dinastía 3. Se supone que las pirámides son de la dinastía 4. Les explico eso. Me hacen favor, me buscan un momentico una cosa que se llama huevo de avestruz egipcio, a ver si de pronto les sale. Los investigadores siempre dijeron que las pirámides eran de la dinastía número 4, porque unos jeroglíficos dicen que un rey de la dinastía 4, fue el que hizo las pirámides. Pero después encontraron ese huevo que les va a mostrar Andrés, se llama el huevo de avestruz. Ese huevo de avestruz es de la dinastía 3. ¿Y qué tiene de raro ese huevo de avestruz? Que en el huevo de avestruz aparecen dibujadas las pirámides. O sea, las pirámides ya existían antes de la dinastía 3. Es como si yo les dijera, no, el puente Boyacá fue construido durante el mandato de Santos, ¿sí? Pero Uribe sacaron un mapa dibujando ya el puente de Boyacá. Entonces uno diría, ¿pero quién lo hizo? ¿Santos o en el periodo de Uribe? ¿Sí? Es algo así, para que me entiendan. ¿Sí lo...? Ay, pues está muy distorsionado. Miren. Sí, es un huevo de avestruz. Está también en el Museo Británico. Y pues aquí hay una... ¿Es un huevo de avestruz de verdad? Sí. ¿Y le tallaron eso al huevo? Ajá. Bueno, entonces como lo pudieron dar cuenta, ese huevo es previo a supuestamente a la dinastía 4, donde siempre dijeron, no, las pirámides dinastía 4, y encontraron un huevo de la dinastía 3 donde ya están dibujadas. Y otro relato donde los egipcios dicen, que yo les había contado que las pirámides ya estaban ahí cuando llegó el primer egipcio. Entonces ya vamos terminando esta parte, dice... Los relatos egipcios dicen que las pirámides ya han sido construidas por gigantes. ¿Qué otra cultura dice que sus monumentos habían sido hechos por gigantes? En el Titicaca, en la India, en México, incluso aquí en las piedras de Tunjo, ¿sí? Hay unas que dicen que fueron traídas por gigantes. Entonces hay algo raro. 7. La existencia de la Atlántida. Bueno,
Entonces ahora sí vamos a terminar ya con este tema, y es lo de la Atlántida. Entonces mencionábamos que la Atlántida es un mito, ¿cierto? Escrito por Platón en uno de sus libros de política. Según Platón, la Atlántida era como un lugar ideal, donde en la Atlántida vivía gente muy avanzada, muy inteligente, que tenían luz artificial, y que esa luz artificial les permitía estudiar tanto de día como de noche los libros ocultos que ellos tenían. Para el final, ¿cómo fue la final de esa civilización? Según Platón, hubo un tsunami, y el tsunami arrasó con toda la Atlántida. Según él, la Atlántida era una especie de isla, como Japón. ¿Sí? ¿Dónde estaba ubicada esta isla para Platón? Más allá de la península hispánica, o sea, en lo que hoy en día conocemos como el océano Atlántico. Este es España, ¿sí o no? Aquí está África, y aquí vendría América. Este espacio acá, océano Atlántico. Por eso se llama la Atlántida, porque estaba ubicada ¿en dónde? En esta zona de acá. Aquí estaría Cuba, para que más o menos, es que tienen así como referencia al mapa, se ubique al lado de Cuba. Saben que entonces es un mar enorme, ¿no? Que ahí se hundió el Titanic, bueno, quedaba ubicada ahí y un tsunami la borró. Primero que todo, ¿hay posibilidad de tsunami en esta zona? ¿Hay alguna placa tectónica por ahí? Hay una apertura, justamente aquí en toda la mitad. Sí, una dorsal. Es un nuevo continente, supuestamente, ¿sí o no? Y eso está botando lava todos los días. Entonces, hay una alta probabilidad de tsunami en esta zona. ¿Sí? ¿Quién más la ubicó en ese lugar? En la cultura maya, que no tienen nada que ver con Platón, decían que en el océano había una civilización muy avanzada, de gigantes. Y entonces ellos nunca se atrevieron a coger un barco para este lado, que les daba miedo encontrarse con esos gigantes. En la Edad Media en España, sin todavía conocer bien la obra de Platón, personas como por ejemplo, ¿se han escuchado a ese tipo, Américo Vespucio? Él tenía temor de pasar para este lado, porque él decía que aquí estaba lleno de serpientes gigantes y de seres que el ser humano no puede describir. Entonces ustedes van a ver mapas de la antigüedad donde en España hay un poquito de mar y de aquí para acá viene el infierno. Ellos decían, no, ahí para allá se empieza el inframundo, el infierno, el demonio, ¿sí? Siempre tuvieron mucho miedo de pasar por aquí. ¿Qué sería? ¿A qué se debería ese miedo? Es un abismo. Pero bueno, hay abismos más grandes que es en otro lado y sí los navegaban. ¿Como el de Challenger? Por ejemplo, más profundo, sí. Entonces, sigamos. La existencia de la Atlántida. 7. Curiosamente, los mitos egipcios hablan de un ser llamado Tot el Atlante. Le colocan ese nombre en egipcio, el Atlante, quien es el supuesto constructor de las pirámides. Hay unos rollos egipcios donde dice, miren, aquí a Egipto vino un tipo llamado Tot el Atlante y él solo cargó piedra por piedra y armó todas las pirámides. Extraño, ¿no? Lo curioso, lo que a mí me causa curiosidad del relato es que lo llame el Atlante. Le pudo haber dicho Tot el Gigante. ¿Sí? Sigamos. Otras mitologías como la hindú, esta es la más interesante de todas. ¿Se acuerdan que hace unas 3 clases yo les dije, vayan, léanse por ahí algo del Mahabharata y de esos libros sagrados, ¿sí o no? Espero que hayan por lo menos mirado cómo se escriben, ¿sí? Y dice, otras mitologías como la hindú menciona a unos seres superpoderosos que habitaban más allá de lo que hoy es la península hispánica, los cuales contaban con todo tipo de tecnología, incluso carros voladores, mencionan ellos, y que con esos carros voladores, ¿dónde va? Los usaban para matar a seres humanos por todo el planeta. O sea, la mitología de ellos dicen, miren, había un lugar en el océano Atlántico donde habían gigantes, y esos gigantes se movían por toda la tierra con aparatos voladores. Y entonces en ese libro aparecen dibujados, efectivamente, como si fuera esta forma, y aquí seres montados. Y según ellos, esto flotaba. Lo extraño no es esto, porque esto lo puede dibujar cualquiera, hasta yo lo puedo dibujar. Lo extraño es que ellos lo describan a la perfección, de metal, a tanta altura, con tanta velocidad. Eso es lo extraño, es cuando el libro se pone raro y uno dice, uy, ¿esta vaina qué es? ¿Sí? Dentro de los mitos hindúes dicen que ellos desde acá lanzaban enormes piedras que luego al caer en la tierra explotaban. Entonces algunos dicen, no, miren, eso eran bombas, misiles, bueno, yo no sé, no puedo especular hasta allá, pero muy raro, es muy extraño esa mitología.
cuando ese libro es casi tan antiguo como la Torá. La Torá escrita tiene más o menos unos 4.000 años, ese libro tiene 3.500. Sigamos. Otras culturas como los mexicas y los toltecas se referían a esta civilización como la civilización madre, la cual estaba ubicada en lo que antes fue un continente habitable y que hoy está debajo del agua. Entonces, bueno, ahí viene lo de Platón, y aquí viene entonces el dato clave del día de hoy, y es el nombre de este científico. El científico Raymond Brown, que halló en los años 90 una cosa llamada el Camino de Bimini, ubicado en las Bahamas. Y son un montón de piedras apiladas en el océano Atlántico a 20 metros de profundidad que forman un camino, como si ese fuera una calle principal de alguna ciudad. El problema es que las piedras son mucho más grandes que las piedras de la pirámide. O sea, son unas piedras monumentales. ¿Cómo se sabe que fueron colocadas por seres humanos? Porque tienen todas terminaciones lisas. O sea, ahí hubieron manos que pulieron esas piedras. Lo que es muy extraño. Y él afirma que allí encontró una pirámide brillante, que estaba probablemente hecha en cuarzo. Y él se introdujo en esa pirámide y sacó una cosa llamada el espectro de la Atlántida, que es un pedazo de cuarzo que transmite la energía y la luz de un cuerpo a otro cuerpo. Y eso hay documentales completos de ese cuarzo, lo pueden buscar. Y ese cuarzo lo tiene el tipo por ahí en un museo de Estados Unidos, y han llevado a ese cuarzo, es una bola así hecha en cuarzo, han llevado a esa unas calaveras hechas también como una especie de cuarzo, como en una especie de vidrio. ¿Sí las han visto por ahí? ¿Nunca han visto las calaveras de vidrio? Y cuando las aproximan, resulta y pasa que entre las dos empiezan a botar una onda de luz azul, sin ninguna otra luz por en medio. Entonces dicen que probablemente lo que hace eso es transmitir, recoger la luz y enviarla de un cuerpo a otro, porque están hechas ambas de cuarzo. Ahora, el tipo dice que la pirámide que él encontró era brillante. Las pirámides en alguna época también fueron brillantes, porque hay muchos de esos que caminaban, beduinos y eso, que se ubicaban en el desierto con el brillo de las pirámides. ¿Se acuerdan que la vez pasada mencionamos a un tipo llamado Al-Idrisi? Yo les dije, no tengo ese nombre. El tipo decía que ellos viajaban por el desierto sin perderse porque a lo lejos veían el brillo de la gran pirámide. Luego todas esas piedras fueron removidas por un gran terremoto, eso es real. Y los musulmanes tomaron esas piedras e hicieron una mezquita gigante en el Cairo, en Egipto. Entonces, si ustedes buscan en internet mezquita gigante en el Cairo, las piedras que ustedes ven ahí eran las piedras originales de la pirámide. Y ellos las movieron, ¿sí? Las picaron y las movieron. Bueno. Punto número 8. Tony Benny y Jorge Mier Hoffman fueron otros dos investigadores que afirman haber encontrado debajo del Atlántico pirámides. Y las describen muy parecidas a las de este sujeto, brillantes. Y en el mismo punto, llamado Bimini en las Bahamas. Ari Marshall, en 1979, encontró una pequeña pirámide en el lugar llamado Cayo Sal, en las Bahamas. Entonces, ¿qué es lo que creen los científicos? Que esa pequeña pirámide que él encontró es igual a la pirámide pequeña que hay en Egipto. ¿Se han visto que en Egipto hay una grande, una mediana y una pequeña? Y ellos dicen, miren, la pequeña es la misma que está en Egipto. Anoten esos lugares y después búsquenlo en Google Maps. Cayo Sal, Bahamas. Es igual. Sería la misma. Y finalmente, para terminar, ¿es posible la existencia de un lugar parecido a la Atlántida? Habitado por seres superpoderosos, los cuales se extendieron por todo el mundo, llevando sus costumbres y sus construcciones, buscando puntos calientes o electromagnéticos. O sea, ¿realmente es posible eso? Que los gigantes hayan hecho eso, que hayan vivido en algún lugar y se hayan expandido por todo el mundo colocando como monumentos, y al final de su raza fue un diluvio y todos los monumentos quedaron ahí intactos, ¿sí? Como les dije la vez pasada, la pirámide tiene sal marina en la punta, o sea, eso no es sino logrado con agua de mar. Entonces, ¿ustedes qué opinan ahora? ¿Pudo o no pudo haber existido? Hay una alta posibilidad. ¿En qué lugar pudo haber estado ubicada? No le llamemos Atlántida, llamémosle el lugar de los gigantes. Pero, o sea, perdón la pregunta. ¿Tú te refieres a este lugar como el lugar en donde se concentraban, o la ciudad principal? Como la ciudad madre de ellos, como la principal, la ciudad principal. Sí.
Ahora, científicamente, ¿hay alguna ciudad enterrada en el Océano Atlántico? Sí. Han encontrado edificios, calles, pirámides, muchas pirámides en el Atlántico, en esta zona que yo les muestro. Se lo pueden mirar en Google Maps y eso está ahí. ¿Dónde más hay? Entonces, posibles ubicaciones de la Atlántida. Océano Atlántico 1. Otro puede ser un continente llamado Zelandia, que queda en Nueva Zelanda. Y el otro puede ser un continente llamado Lemuria, que queda en Australia, cerca de Australia. Entonces, esas tres opciones. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Dudas, opiniones acerca de eso? Entonces, el siguiente tema es la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Por qué ellos tenían esa intención de imitar los monumentos de los gigantes? ¿De dónde sacaron ellos esa información? ¿Sí? Y cómo la construcción de ellos sí falló. Ahí vemos que hay algo raro, porque la Torre de Babel no llegó al cielo, ¿no? Eso hay que tenerlo seguramente claro.